Cordial saludo, tutor y compañeros. El presente video tiene como finalidad exponer el diseño del oxímetro para la posttarea de la tarea instrumentación médica. Entonces en este tenemos las siguientes etapas: una etapa de generación que haría las mismas veces de lo que sería los diodos emisores de luz, el infrarrojo y el diodo rojo o el LED rojo, y el fotorreceptor, ya que es imposible pues emular esta acción aquí. Entonces está realizando esta acción por medio de un generador al cual se le dará una amplitud y una frecuencia. Una etapa de amplificación, en la cual se realiza con un amplificador no inversor, los rangos de tensión de amplitud del generador están de 0 a 12 milivoltios, y cuando se tenga 12 milivoltios se va a tener 2.5 voltios. El motivo de por qué van a ser 2.5 voltios se explicará en la siguiente etapa. Se tiene una etapa de filtrado con una frecuencia de corte de 60 Hz, y esta etapa está realizada con una configuración Sallen-Key. Esta configuración no permite una ganancia de 1, por tal motivo se asume una ganancia de 2, y al entregar 2.5 en la etapa de acondicionamiento, la etapa de filtrado, pues al tener una ganancia de 2, entonces tendríamos una salida de 5 voltios a la salida de esta etapa. Una etapa de conversión digital y procesamiento, pues donde se le entrega una tarjeta de adquisición de datos o desarrollo libre como el Arduino Uno a uno de sus pines análogos con un conversor análogo digital. Esta información es convertida análoga a digital, procesada, y el procesamiento de esta información tendrá una visualización y unos avisos. Para la visualización se utiliza un display Nokia 3310, y para los avisos, en el estado normal de la oximetría, un LED verde; en el estado de hipoxemia, un LED rojo con un buzzer que emita un sonido; y en un estado superior a 93% de saturación del oxígeno, un estado sin evidencias de LED verde, LED rojo y la emisión del sonido. Entonces aquí tenemos inicialmente una amplitud, el rango de amplitud de 0 a 12 milivoltios. Se presenta igual la información en un monitor serial para evidenciar el comportamiento y la respuesta de alguno de los valores obtenidos. Entonces inicialmente se está configurando a 10.87, una tensión de 10.87 que se refleja en el monitor serial, y de igual forma también se presenta el porcentaje de saturación de oxígeno, que es de 90.62. Para estos rangos de 90 a 93 se presenta un mensaje de normal, el porcentaje de saturación y un LED verde. Para valores menores a 90, entonces como puede ser 3 que aquí nos daría la respuesta en un momento, se va a encender un LED rojo y se va a emitir un sonido. Entonces aquí tendremos el nivel, ya se actualizó, de 3.2 voltios y una saturación de oxígeno de 26,69%, como se evidencia aquí en el display. De igual forma, entonces se tiene el indicador rojo y una señal audible que está evidenciando una alarma para tener precaución con el paciente que tenga este cuadro. Entonces ya para un valor mayor a los 93% de saturación de oxígeno, pues por lo menos que puede ser 12, que sería el valor máximo, tenemos casi el 100% de saturación de oxígeno. Pues en este caso solamente se presentaría el mensaje nivel, el valor de saturación de oxímetro, de oxigenación, y pues los indicadores LED estarían apagados. También entonces aquí se puede evidenciar el comportamiento de la atenuación del filtro pasabajos. Aquí se puede ver en la respuesta en frecuencia en el osciloscopio, que hay una reducción, una atenuación de la banda de salida. Entonces retornamos de nuevo la frecuencia a 20 Hz y se observa como de nuevo llega la amplitud.
Esa sería la presentación de el esquema. Ahora una presentación un poco corta de la respuesta en frecuencia del filtro y otra de el código desarrollado. Bien, aquí entonces la demostración del filtro con una frecuencia de 60 Hz. Entonces aquí se puede evidenciar en la respuesta en frecuencia que a 3 dB de atenuación se tendrían los 60 Hz, que es la frecuencia de corte. Entonces aquí tenemos 59.7 a 3.01 de dB de atenuación. Entonces esto comprobaría que el filtro está diseñado correctamente, y en una simulación entonces se tendría para una amplitud de 2.5 con una ganancia de 2, que es el filtro, a una frecuencia de 60 Hz. Entonces tendríamos más o menos 3.5, que sería la atenuación del filtro a los 3 dB. Entonces aquí en la respuesta en el osciloscopio vamos a tener para la señal C, que es la salida del filtro, una tensión aproximada, una tensión de 3.5 voltios de atenuación. Entonces esto indica que el filtro está diseñado correctamente. En este punto se tiene lo que fue la programación. Entonces estas librerías son propias o necesarias para la visualización en display. Se declaran unas variables tiempo para un conteo con la función milisegundos, la declaración de las variables de los pines y otras variables de uso. Entonces aquí se encuentran estas variables en la configuración del monitor serial, la determinación de entradas o salidas de los pines, la presentación inicial de un mensaje, configuración y presentación inicial del mensaje del display. Aquí con la función milis pues estará monitoreando, leyendo una función que tiene Arduino para conocer un conteo de milisegundos. Este conteo se va guardando en tiempo 1. También entonces se guarda el valor de la lectura del pin análogo a 1, donde está entrando la salida del filtro. Se hace un mapeo para adecuar este valor de 0 a 1024, que sería la resolución del conversor análogo digital, a 0 a 100, que sería el porcentaje de saturación en la sangre. Entonces esta condicional if de aquí se hace para repetir este valor varias veces y obtener el valor máximo en dado momento. Dado que si solo se hiciera una vez, pues se obtendría el valor instantáneo y no correspondería al valor pico de la onda. Al llegar el tiempo a un valor superior, tiempo 1, que es la lectura en milisegundos, sea mayor o igual a tiempo 2, que es la variable de comparación, entonces entraría a este if. A este tiempo 2 se le está dando un valor de 5 segundos, que se va incrementando. Entonces cada vez a este if va a entrar cada vez que ocurran 5 o que pasen 5 segundos. Entonces también aquí pues se convierte la lectura máxima en función de la amplitud, pues guardando en un número float con puntos decimales. Por eso se realiza aquí esta operación con esta función float. Se imprime en el monitor serial. De igual forma entonces también se hace esta misma operación, pero para tomar un rango de 0 a 100%. Con estos valores entonces se tienen otras comparaciones. Una es que si está entre el 90 y 93%, entonces va a ejecutar esta acción donde va a imprimir el normal, va a prender el LED verde, va a apagar el LED rojo, va a apagar el buzzer y va a imprimir en el display el mensaje normal y el valor de la oximetría o la oxigenación de la sangre. Por el contrario, si es un valor igual a 89 o menos, quiere decir que hay hipoxemia. Entonces se imprimiría el valor hipoxemia en el monitor serial, se prendería el LED rojo buzzer, se apagaría el LED verde, y de igual forma se imprimiría el mensaje hipoxem y el valor de la oxigenación en la sangre. Por el contrario, si ninguna de estas dos condiciones se cumple, quiere decir que la saturación de oxígeno es mayor a 93,
Por tal motivo, si apagan todas las señales, simplemente se imprime el mensaje nivel y se imprime también en el display el valor de oxigenación. Aquí entonces se setea la variable tiempo, pues está a 800, había indicado que son 5 segundos, son 8 segundos, a 800, que en la simulación de Arduino este 800 equivale a 8 segundos, a diferencia de la simulación del IDE de Arduino, que serían 8000 milisegundos, aquí serían 800. Y también entonces la lectura máxima se setea a 0 para que de nuevo se detecte cuál es la lectura máxima instantánea. Este sería el código para el desarrollo del oxímetro. Muchas gracias por su atención.